Muy buenas noches a cada uno de ustedes en esta noche especial. La Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente se complace en presentar eh, justamente nuestra cita con la seguridad del paciente. El día de hoy tenemos ponentes o conferencistas de talla internacional donde la línea temática es justamente la cirugía segura. Nuestros ponentes presentarán sus experiencias en cirugía segura, siendo uno de los temas muy álgidos en nuestro quehacer diario en la gestión de la seguridad del paciente. Se encuentra con nosotras la estudiante de la maestría de Administración en Enfermería Médico-Quirúrgica, donde de instituciones en salud, Genevieve Gladys Pierre Luis Hernández, representando a México. Pues México está presente con una ponencia donde ella va a presentar su experiencia en cirugía segura. También se encuentra con nosotros Carolina Guayán, desde Colombia, instrumentadora quirúrgica, magíster en salud pública y desarrollo social, especialista en epidemiología, especialista también en gerencia de instituciones, ¿no? Desde Colombia. Su experiencia, efectividad de lavado de manos quirúrgico con luminiscencia. Entonces tenemos dos conferencistas internacionales que hoy nos van a presentar sus experiencias. Entonces damos la bienvenida a Gladys Pierre, quien tendrá la primera ponencia. Adelante, Gladys. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gladys Pierre, desde Autlán, Jalisco, de la costa sur de Jalisco. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, un saludo para todos, saludo para alumnos que tengo que me están sintonizando en este momento, compañeros de trabajo también, de acá de México, de la Universidad de Guadalajara, de la Secretaría de Salud Jalisco. Saludos a todos los colegas nacionales e internacionales. Pues más que nada en este momento yo les voy a hablar de lo que es cirugía segura. ¿A qué se refiere la cirugía segura? Acá en México nosotros nos enfocamos en lo que es la cirugía segura como una de las acciones más importantes en el área quirúrgica. En el 2012 se creó una norma oficial mexicana que habla sobre la seguridad del paciente en el área quirúrgica. Nosotros nos regimos de esa norma para hacer la evaluación y tener un buen, se pudiera decir, un buen conocimiento y un buen trato y un buen proceso quirúrgico del paciente durante su estancia hospitalaria. En sí, el objetivo más que nada de la cirugía segura es evaluar la efectividad en términos de prevención y morbimortalidad con la seguridad del paciente dentro del área quirúrgica, que tiene que ver con la verificación o una serie de listados quirúrgicos que nosotros evaluamos para poder decir la cirugía fue todo un éxito. Es una iniciativa más que nada que fue multifacética y participativa en lo que es el equipo quirúrgico para reducir el daño del paciente mediante la atención quirúrgica segura. Se maneja una metodología más que nada que ha concebido el proyecto de intervención preventiva a largo plazo. ¿Para qué? Para que el paciente después no tenga alguna complicación tras el evento adverso que pudiera surgir dentro de la cirugía. Y más que nada, se vaya incluyendo con una implementación de listados de verificación quirúrgica donde se pudiera decir, participó el anestesiólogo, la enfermera quirúrgica, la enfermera circulante y el cirujano, donde van a decir, ¿sabes qué? La cirugía fue un éxito, no hubo eventos adversos, no hubo ningún problema durante la cirugía. El paciente se va a ir a una recuperación y a un seguimiento con una efectividad del 99.9%. Nos regimos especialmente por esa norma oficial acá en México, donde las funciones específicas van a ser un proyecto de mejora de la calidad y seguridad en el paciente quirúrgico. También ser un programa bien diseñado y fiable a través de la cual se pueda valorar la efectividad de las medidas utilizadas o de las medidas realizadas durante el acto quirúrgico, basándonos en la norma oficial más que nada de los centros sanitarios.
aportar una estrategia multimodal de trabajo en vigilancia y control de la seguridad del paciente. ¿A qué nos referimos con todo eso? Que en este listado de verificación de la norma quirúrgica que se creó dentro de un programa titulado La cirugía segura puede salvar vidas, nosotros vamos a verificar en ese listado o en esos rubros, primero que nada, lo que es la introducción al paciente. Desde que el paciente se presenta al área quirúrgica, vamos a hacerle una valoración exhaustiva de lo que es todas sus patologías que le pudieran causar algún problema, que le pudiera contrarrestar con algún efecto anestésico. Vamos a verificar las alergias a cualquier medicamento, si los anestésicos estuvieron dentro de su fecha de caducidad o es el anestésico que va acorde, la dosis anestésica acorde al peso y talla del paciente. También debemos verificar en el transoperatorio la incisión quirúrgica, pero previo a se debe de verificar la esterilidad de lo que es el instrumental y todo el material de consumo que se va a utilizar. Nosotros en México estamos implementando, al momento de esterilizar una charola de cirugía, de esterilizar un material, unos pequeños testigos donde verificamos la efectividad de la esterilidad del material. Si no marca el color adecuado, donde te pueda decir que está estéril, completamente estéril, no se utiliza. Y esa cinta o esa calca se debe de pegar en el formato, porque hay un formato especial donde se verifica, se hace una serie de preguntas que marca el rubro de la anestesia, marca el rubro de lo que es el procedimiento o el acto quirúrgico en el transoperatorio. Debemos de verificar la esterilidad completa y al 100% de lo que es el instrumental y material. Debemos de verificar también la incisión quirúrgica. La incisión quirúrgica tiene mucho que ver en cuestiones de que el paciente debemos checar que sea el tipo de cirugía que vamos a tratar, o sea, preguntarle al paciente, ¿sabe qué, señora Cristian, de qué te vamos a operar? ¿Sabes de cuál es el procedimiento? Se te explica el procedimiento y se verifica que realmente coincida. En cuestión de la incisión quirúrgica, volvemos a lo mismo, vamos a verificar que realmente sea el procedimiento quirúrgico acorde a la patología que el paciente está refiriendo y a la patología que se vino analizando o estudiando desde que el paciente tuvo su primer contacto con el médico especialista a tratar. Después se va a verificar todo el estadio del paciente durante el área hospitalaria y en su alta vamos a verificar que lo que es la herida quirúrgica, que no haya presentado eventos adversos durante la cirugía y posterior a, vamos a verificar que el paciente se vaya aparentemente bien dentro de sus signos vitales y todos los procedimientos o problemas que se pudieran presentar durante el postoperatorio, ¿verdad? Dentro de todo esto hay una serie de medidas relacionadas con la cultura de seguridad del paciente que nosotros manejamos dentro del bloqueo quirúrgico y dentro del área quirúrgica. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Primeramente es la seguridad del paciente. ¿Cómo vamos a evaluar la seguridad del paciente? Checar que realmente el paciente esté consciente y sepa cuál es el procedimiento que vamos a realizarle. También debemos de verificar las alergias que el paciente pudiera presentar a algún tipo de medicamento y que no haya alguna lesión durante el transoperatorio o el postoperatorio del paciente. Vamos a identificar los errores de las prácticas habituales. Se debe de realizar un excelente conteo de gasas, se debe realizar una verificación de la esterilidad del material y equipo y se debe de verificar fechas de caducidades de todo el medicamento o todo el material de consumo que se vaya a utilizar. También debemos de formar seguridad en el paciente. ¿A qué se refiere con la formación de la seguridad del paciente? Se le debe de realizar una asesoría previa o debemos de darle una orientación previa al paciente del procedimiento que se le va a realizar. Todas las personas o todos los pacientes que ingresan al área quirúrgica ingresan con un temor.
En México, la función de enfermería es brindar asesoría psicológica en el preoperatorio para que el paciente sienta la seguridad al momento de que va a hacer su intervención quirúrgica, que se le va a realizar la intervención quirúrgica. Y en este espacio debemos informar también el procedimiento que le vamos a realizar, porque todo mundo tenemos miedo a lo desconocido, entonces es orientarle qué es lo que le vamos a realizar y verificar si el paciente está consciente de los problemas que se pudieran presentar si hubiera algún evento adverso. También debemos identificar incidentes evitados por la utilización del mal lavado de manos quirúrgico. Realizar un lavado de manos quirúrgico bien, genera una seguridad en lo que es las infecciones cruzadas o en el proceso de mantenimiento de la esterilización del proceso quirúrgico en el transoperatorio, ¿verdad? Dentro de todos estos problemas o que se pudieran presentar si no hay una verificación en la seguridad del paciente en el área quirúrgica, encontramos una serie de resultados en cuestión de la lista de verificación quirúrgica que pudieran constituir una herramienta válida para conseguir una estandarización de los problemas presentados, ya que el uso de este tipo de herramientas o este tipo de formatos que se están implementando en nuestro país mejora la tasa de complicaciones de la mortalidad y la infección de las heridas quirúrgicas en los pacientes en el área de quirófano. También se ha visto que pudiera comportar o presentar mejoras sobre la comunicación del equipo de trabajo. Si se presenta un incidente, debe de haber una buena comunicación tanto del médico, el anestesiólogo, la enfermera quirúrgica, la enfermera circulante e inclusive hasta el personal de intendencia. Debemos también, o es importante, checar porque la mayoría de los incidentes presentados y no mencionados en el equipo quirúrgico pudieran causar una falta o una problemática irresponsable en la implementación de los principios de asepsia. Es importante que las personas que estén dentro del servicio estén conscientes de que todo el equipo y material a utilizar esté en un completo proceso de esterilización y el cual no le pueda generar algún problema infeccioso o alguna complicación al paciente posterior en su estadio o en su alta después de la salida de su hospital. En conclusión, la verificación de la cirugía segura o la verificación del formato de cirugía segura puede producir un efecto positivo sobre la recuperación del paciente y los resultados son favorables en cuestión del equipo de trabajo y la reducción de los problemas de infección en cualquiera de los problemas que se pudieran presentar en el transoperatorio. Y es importante desde el punto de vista profesional, se los menciono, la mejor comunicación entre la relación y el equipo de trabajo, porque muchas veces eso es lo que falta, la buena relación y la comunicación entre el equipo de trabajo. La norma oficial que nos rige a nosotros, que es la norma 016 de la Secretaría de Salud, implementada en el 2012, implementó este formato donde no solamente verifican lo que es o se pudiera mencionar los resultados en el área quirúrgica. También evalúan, hay rubros donde pueden evaluar la comunicación entre el equipo multidisciplinario. Es importante que haya una buena comunicación entre el equipo multidisciplinario e incluya los diferentes servicios anexos a lo que es el área quirúrgica, que es la selle, cuidados intensivos o urgencias. Todo esto nos puede generar un buen resultado en el trato del paciente. Es un trato de calidad, aparte de que es un trato de calidad, hay una efectividad de que sea un buen pronóstico en la recuperación del paciente. En este formato se verifican y se enumeran, similar a una escala de Glasgow, los asuntos o los eventos que se pudieran presentar. Hay una numeración del 1 al 10, donde se va a verificar, el 1 es la calificación mínima, el 10 es la calificación máxima, donde vas a verificar si la efectividad
del equipo quirúrgico utilizado estuvo de calidad, si el equipo estático utilizado por el anestesiólogo estuvo dentro de los funcionamientos normales, en el transoperatorio si no presentó eventos adversos e incluye también la comunicación entre el equipo quirúrgico. ¿Alguna duda o alguna aportación, alguna pregunta que tuvieran referente a lo que es la cirugía segura? Como recomendación, yo como enfermera les recomiendo antes, durante y después, primeramente verificar, siempre se los he mencionado yo a mis alumnos, primeramente verificar la intervención quirúrgica. Hacer una visita previa al paciente donde vas a verificar e informar al paciente los procedimientos a realizar. Posterior a hacer una verificación del material y equipo que vas a utilizar. Después, verificar las fechas de caducidades y la efectividad de los medicamentos y checar dentro de esta parte la presencia de alergias que se pudiera presentar a alguno de los medicamentos a utilizar. En esto se refiere a que en el expediente que nosotros formamos, que es un expediente quirúrgico, hay una hoja de consentimiento informado donde ahí se van a mencionar todo el tipo de alergias que pudiera presentar el paciente. Y en cuestión de la verificación del material, yo siempre les he dicho a mis alumnos, o inclusive también lo digo a los compañeros, es importante que nosotros como enfermera quirúrgica no estamos dentro de la selle, pero sí estemos al pendiente del proceso de esterilización del material que vamos a utilizar. Y en cuestión de la comunicación en el transoperatorio, debe haber una comunicación efectiva entre el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque cuando se debilita esa comunicación puede haber alteraciones en el trato y en el cuidado del paciente. Entonces, para que todo sea un éxito, debe de haber una comunicación efectiva. Y nosotros como quirúrgicas, nuestro trabajo no se termina ahí. Debemos de darle un seguimiento en el postoperatorio a nuestros pacientes para ver si se presentó alguna complicación. En dado caso de que no, pues entonces podemos decir que es todo un éxito. Si no, si se llegara a presentar alguna complicación, debemos de verificar si tiene alguna relación con el área quirúrgica o con algún proceso infeccioso que pudiera presentarse durante el transoperatorio. Y más que nada, todo eso le pudiera dar seguridad a nuestro paciente. Gladys, ¿Sí? Gladys, hay una pregunta en el chat, creo que tenemos tiempo para contestarla enseguida. Pregunta Eduardo Rodríguez, ¿cuál es la norma? La norma oficial es la norma 016, que esta norma nos rige a nosotros los enfermeros quirúrgicos, que tiene un objetivo de vigilar la verificación de la seguridad. Es norma oficial 016 de la Secretaría de Salud Jalisco, donde verifican todos los problemas relacionados con el procedimiento de cirugía segura. Cirugía mayor, perdón, 026, es norma oficial mexicana 026 de la Secretaría de Salud Jalisco, que fue implementada en el 2012. Esta norma más que nada se refiere a lo que es la práctica de la cirugía segura y tiene como finalidad verificar las características mínimas desde la infraestructura del quirófano hasta los procedimientos quirúrgicos y los procedimientos adversos que se pudieran presentar durante el transoperatorio. Es la norma oficial 026, la que establece la práctica de la cirugía segura en cirugías mayores o cirugías menores. 026, implementada en el 2012 por la Secretaría de Salud Jalisco. Bueno, aquí nos dice Eduardo que muchas gracias. Y hay una pregunta de Luz Matiel desde Colombia. ¿Cómo evalúan la percepción que tiene el paciente acerca de la seguridad del paciente y cómo hacen la trazabilidad del paciente? Okay. La evaluación nosotros la realizamos con una asesoría previa donde informamos al paciente todo el procedimiento que se le va a realizar desde el transoperatorio hasta los cuidados quirúrgicos que debe de tener.
Si el paciente, después del posquirúrgico, al hacer su visita nuevamente, acá en México lo hacen de los 8 a los 10 días, al hacer nuevamente la visita a su médico, nosotros como quirúrgicas debemos intervenir, donde hacemos una entrevista al paciente preguntándole su estado de salud, cómo se sintió, si tuvo algún problema de salud, o inclusive si identificó algún proceso infeccioso. Entonces nosotros le damos una numeración del 1 al 10 en la escala del 1 al 10. 1 es menor y 10 es máximo. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra era La trazabilidad. trazabilidad. ¿Cómo era la trazabilidad con el paciente? ¿Mandé? Con el paciente, la trazabilidad con el paciente. Trazabilidad, ¿se refieren ustedes a la comunicación? No, trazabilidad, el seguimiento. Ah, ok. El seguimiento que nosotros le damos a nuestro paciente es, después de una orientación previa, se le dan citas. Después de la cirugía son 10 días, después de los 10 días es al mes y a los 3 meses para evaluar la efectividad de la cirugía. Ese es el seguimiento que nosotros le damos. El paciente hace la visita directa con el médico, pero nosotros como quirúrgicos intervenimos también en hacer una charla o una asesoría o una entrevista con el paciente, preguntándole signos y síntomas o alguna manifestación completamente diferente que hubiera presentado en el postquirúrgico. Acá en México se maneja por citas postquirúrgicas, 8 días al mes y a los 3 meses, e inclusive ya hasta los 6 meses se le da el seguimiento. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Bueno, esta es una de las experiencias que hemos tenido con la Fundación Universitaria del Área Andina en nuestro ejercicio como investigadores. Dentro de la experiencia hemos tenido en investigación, hemos hecho investigaciones con diabético, encontrando que y hay una publicación ya escrita en donde evidenciamos que en Colombia el diagnóstico temprano de los pies diabéticos es efectivo. La siguiente investigación que hemos estado haciendo es acerca de la importancia del lavado de manos quirúrgico. Como ustedes bien saben, el lavado de manos clínico, digamos que es mucho más fuerte, tiene mucha más evidencia científica que el lavado de manos quirúrgico. Los eventos adversos constituyen actualmente un problema de salud pública a nivel mundial y un gran reto para el control de prevención de las infecciones. Entre ellos están el no lavado de manos por parte del quirófano, la falta de aseo en los quirófanos durante los recambios, las infecciones que se producen en el ámbito hospitalario se pueden prevenir por medidas higiénicas simples como el sistemático y frecuente lavado de manos, ya que la correcta higiene del lavado de manos permite detener la resistencia a los antibióticos, uno de los mayores retos de salud pública, según una publicación de Elisa González en el 2020. El conocimiento del personal de la salud sobre la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud y las prácticas de medidas higiénicas y bioseguridad deben ser factores de riesgo para la aparición de estas infecciones, ocasionando costos no previstos a las instituciones y poniendo en riesgo al paciente. Nos lo comenta Morioka en su artículo también del 2020. Estos elementos son un indicador de calidad de la atención en los hospitales. En el año 2011 se publicó un estudio descriptivo transversal en un hospital de tercer nivel de atención donde se evidenció que los profesionales que laboraban en la institución hospitalaria tenían un nivel de conocimiento bueno, pero desconocían cómo realizar un adecuado proceso de lavado de manos. Actualmente se ha evidenciado que el lavado de manos quirúrgico se realiza con antisépticos que no requieren cepillo. Uno de ellos contiene gluconato de clorhexidina al 1% más alcohol etílico al 61%.
Dentro de las ventajas que encontramos en esta investigación publicada en el 2011, está la disminución de la resequedad, el ahorro en costo para la entidad, menor uso de agua. Y aún así, este paso, el lavado de manos quirúrgico desarrollado por la OMS resulta efectivo. El lavado de manos quirúrgico previene la contaminación del sitio quirúrgico por microorganismos presentes en las manos de todo el personal quirúrgico, entiéndase ayudantes de cirugía, especialistas, instrumentadores, internos, residentes, incluyendo anestesiólogos que hacen algunos procedimientos invasivos que también deberían hacerse en un lavado de manos quirúrgico, no solamente clínico. Aunque existen investigaciones sobre la importancia y los momentos que se debe realizar el lavado de manos, los resultados de estas investigaciones no son favorables. Algunos estudios nos mostraron el conocimiento del personal y la aplicación correcta de la técnica del lavado de manos, pero en bajos porcentajes. Por tal motivo, resulta premiante dar a conocer técnicas al equipo quirúrgico y tratar de involucrar estas técnicas también que promueve la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud en Colombia, ya que debería ser herramientas o actividades de estricto cumplimiento para todo el personal de la salud que propenden por la seguridad del paciente y aún de ellos mismos. Las normas creadas por la Organización Mundial de la Salud pueden ser empleadas en cualquier entidad de salud, no importa su nivel de complejidad ni la cantidad de servicios habilitados, y lo importante de estas estrategias es trabajar directamente con la red de seguridad del paciente para propender por minimizar las infecciones del sitio quirúrgico. Este artículo lo encontramos en publicación de HOD en el 2019, en donde es un metaanálisis determinando que los dos tipos de lavado de manos prequirúrgicos, el método tradicional que implica cepillado y soluciones antimicrobiales tales como gluconato de clorhexidina o yodopovidona, o el método de lavado en seco, donde se usan soluciones de gel a base de alcohol con o sin gluconato de clorhexidina, según este estudio, no existe diferencia significativa entre los dos tipos de procedimiento en términos de conteo de unidades formadoras de colonias. Las tasas de infecciones en el sitio quirúrgico cuando se utilizan el lavado en seco y en el lavado tradicional son iguales. Sin embargo, se observó que el lavado en gel fue percibido como más favorable que el lavado prequirúrgico. La bioluminiscencia es una técnica, es una tecnología basada en la detección de adenosintrifosfato, una molécula enérgica presente en las células y residuos orgánicos. La medición se hace por medio de la identificación de unidades formadoras de colonias. Es una herramienta eficaz para identificar microorganismos, permitiéndoles a las instituciones una herramienta inmediata para medir la efectividad del lavado de manos quirúrgico. Por esta razón, se considera un excelente instrumento para medir la eficacia del lavado de manos en la investigación que nosotros realizamos. Ahora les voy a contar cuáles fueron nuestros objetivos y cómo se ha desarrollado esta investigación. El objetivo general fue determinar la efectividad del lavado de manos mediante la técnica de luminiscencia en trabajadores del equipo quirúrgico de CIOSAD, una institución en Colombia que opera en general pacientes con cáncer. Dentro de nuestros objetivos específicos está identificar la carga microbiana del lavado de manos quirúrgicos de estos profesionales del equipo, comparar las pruebas de luminiscencia entre los profesionales. La metodología que usamos fue un estudio descriptivo de corte longitudinal. La población de estudio fueron 48 trabajadores del equipo quirúrgico. La descripción de la población eran trabajadores que realizaban lavado de manos quirúrgico específicamente. La muestra fueron 31 personas que pertenecían al equipo quirúrgico. El muestreo fue aleatorio, con un índice de confiabilidad del 70%, que los anestesiólogos no quisieron participar en la investigación, y al ser una población tan pequeña, pues esto hace que la muestra sea un poco más, sea mucho menor y pues tenga menos índice de confiabilidad.
Como instrumentos usamos la lista de chequeo y un formato estructurado del lavado de manos un formato estructurado de los resultados del luminómetro, y la lista de chequeo estaba basada en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Como criterios de inclusión, pues determinamos que fueran mayores de 18 años, que trabajaran dentro del equipo quirúrgico y que firmaran el consentimiento. Y los criterios de exclusión, pues fueron los contrarios, personas que no pertenecían al equipo quirúrgico. Muchos de los personal como enfermeros, auxiliares de enfermería querían participar, pero pues no entraban dentro, no podían participar porque no formaban parte del proceso de lavado de manos quirúrgico. Y bueno, los profesionales que no aceptaron, que fueron en general los anestesiólogos. La metodología que usamos fue formar unos auxiliares de investigación que fueron nuestros semilleristas. Nuestros semilleristas participaron en Red Colsi en Bogotá y pasaron a la regional, pero pues se presentó todo el tema de la sindemia, COVID, y no pudimos hacer las tomas de muestras en el 2020, por eso nos tuvimos que extender hasta el 2021. Una vez se prepararan nuestros auxiliares, incluyendo los investigadores, esta investigación también forma parte de un macroproyecto institucional, en donde los investigadores del macroproyecto también apoyaron la recolección de muestras de pruebas de luminiscencia por medio de hisopos. Algún investigador, uno de los investigadores, iba realizando el test de luminiscencia, otro investigador iba haciendo la lista de chequeo, otro se encargaba de verificar y de socializar al personal todo el tema de investigación, de ETA, para que firmaran los consentimientos. Bueno, ¿qué consiste la medición por luminometría? Este es un tema muy usado en superficie en Colombia. Es muy usado para determinar las unidades formadoras de colonia en los equipos, en el instrumental, en las superficies, en las quirúrgicas. Hay muy pocos estudios de luminiscencia en lavado de manos y no hay ninguno que hable del lavado de manos quirúrgico. Para la medición de manos, las empresas que nos proveen los hisopos, en este caso es Higiena, nos determina unos valores que son para poder medir si la eficacia del lavado de manos es correcta o no. La medición aquí es totalmente diferente a la medición que se hace en las superficies. ¿Ok? Entonces, ellos nos informaron que si era una piel muy limpia, si tenía menos de 100 unidades formadoras de colonia, era una piel limpia, entre 101 y 250 unidades formadoras de colonia, era una piel algo limpia, entre 250 y 500 unidades formadoras de colonia, era una piel sucia, entre 501 y 750 unidades formadoras de colonia, era una piel muy sucia, entre 751 y 1000 unidades formadoras de colonia, y era una piel contaminada si tenía más de 1000 unidades formadoras de colonias. Si los datos obtenidos de la muestra antes del lavado de manos para nuestra investigación oscilaban entre 250 y 1000 unidades formadoras de colonia, nosotros les recomendamos a todo el personal quirúrgico que mejoraran su lavado de mano clínico, porque estas cifras evidenciaban que había riesgo de infecciones cruzadas. Si encontrábamos por encima de 100 unidades formadoras de colonia después del lavado de manos quirúrgico, se les recomendó hacer el lavado nuevamente. La metodología fue un estudio realizado en la institución de CIOSAT Bogotá. Las muestras fueron tomadas por personal de salud del área quirúrgica. Se dirige a todos los que hacen lavado quirúrgico en esta institución, cirujanos de diferentes especialidades, residentes internos, instrumentadores quirúrgicos.
Se diligenció tanto la lista de chequeo como el consentimiento informado previamente. Se tomaron las muestras antes y después del lavado quirúrgico en la palma dominante. Hay estudios que evidencian que la mano dominante es más contaminada que la no dominante porque es la que usamos para la gran mayoría de las cosas. Los resultados de la luminometría se dan en unidades relativas de luz, las cuales son directamente proporcionales a las moléculas de ATP, es decir, de adenosíntrifosfato. Y para el lavado de manos en esta institución solo utilizaron clorexidina. Dentro de nuestras consideraciones éticas se incluyó el artículo 11 de la resolución 8493, que determina que nuestra investigación es una investigación con riesgo mínimo. Se hizo el uso de confiabilidad de datos, donde se les garantizó al personal que no se iba a tomar medidas punitivas contra ellos, y fue aprobado por el comité de esta institución. ¿Qué beneficios obtiene una institución cuando hace o usa estas estrategias? El primer beneficio es que el plan de mejora de la seguridad del paciente aumenta, se disminuyen las infecciones del sitio operatorio, hay compensación porque ninguna persona va a tener recomendaciones de manera punitiva, y el manejo de residuos que nosotros realizamos, que está regido dentro del decreto 351 del 19 de febrero del 2014, en donde se evidencia que todas estas muestras fueron desechas en las canecas rojas por ser riesgos biológicos. ¿Qué resultados encontramos en nuestra investigación? Entonces, encontramos que el 65% eran mujeres, el 35% hombres, que el 32% de la población eran instrumentadores quirúrgicos, el otro 68% eran otros profesionales de la salud. Dentro de estos profesionales de la salud encontramos el 13% cirujanos generales, el 22% son médicos hospitalarios, que son ayudantes de cirugía, hay un ortopedista, habían 2 estudiantes de medicina, un cirujano plástico y 6 urólogos. En cuanto a la experiencia, encontramos que el 68% de nuestra población tenía menos de 5 años, y nos sorprendía mucho que la gran mayoría de este 68% eran menos de 1 año de experiencia, o recién graduados, o terminando, o empezando pues su vida laboral. Una persona estaba entre los 6 y los 10 años, 3 personas entre los 11 y 20 años de experiencia, y 6 personas más de 21 años de experiencia. Encontramos que en nuestra lista de chequeo, la manera en que hacen los lavados de manos en esta institución, 10 personas hacen una sola dirección, es decir, que se lavan las manos desde la punta de las manos hasta el y no se devuelve. Y 21 personas lo hacen bidireccional, es decir, que se lavan las manos y se devuelven. Lo que no es recomendable, porque el codo es la zona más contaminada, y pues al lavarse de esta manera, las bacterias que se encuentren en el codo se devuelven a la mano. En cuanto al jabón, nuestra investigación en esta institución solo compromete la clorexidina. Otro dato importante es que 21 personas tenían o usaban elementos de protección completos, solo 21 de los 31.
En cuanto a los momentos de lavado de manos, recordemos que la recomendación de la OMS son 3 momentos. El primer momento es toda la mano, brazo hasta el codo. El segundo momento es hasta el antebrazo y el tercer momento es solo las manos. En nuestra investigación encontramos que solo 4 personas cumplen los 3 momentos, solo 4 personas. Y 23 personas hacen solo un momento. Es decir, se lavan todo el brazo en un solo momento. En cuanto al tiempo de lavado de manos, encontramos que 23 personas lo hacen 5 minutos y 8 menos de 5, 3 minutos. Otro dato importante es que el lavado de las uñas es sumamente importante para disminuir las bacterias en las manos. Y pues para nuestra investigación encontramos que 14 personas no se lavaron las uñas, 13 personas lo hicieron una vez, 3 personas lo hicieron 2 veces y una persona lo hizo 3 veces, solo una. En cuanto al método que usaron para lavarse las manos, encontramos que 24 personas de las que nosotros evaluamos se lavaban las manos 3 veces, que 4 personas, solamente 4 personas lo hicieron de manera correcta. Usaron el primer momento, el segundo momento, el tercer momento. Haciendo un análisis de resultados, nos encontramos que cuando nosotros evaluamos el lavado de manos quirúrgico, haciendo el lavado de manos prequirúrgico, podemos determinar cómo fue su proceso de lavado de manos clínico. Recordemos que al ingresar a las instituciones se debe hacer lavado social y al ingresar a salas de cirugía deben hacerse en el lavado clínico. Y pues en nuestra investigación encontramos que los médicos hospitalarios tenían 1.516 unidades relativas de luz, que el cirujano plástico que ingresó tenía 3.364 unidades relativas de luz. Y cuando evaluamos el lavado de manos quirúrgico, nos dimos cuenta que los mejores resultados promedios, los mejores promedios post lavado de manos quirúrgico fueron los cirujanos generales, que presentaron 11 unidades relativas de luz, los instrumentadores quirúrgicos 16 unidades relativas de luz y el cirujano que que el resultado menos favorable después del lavado de manos quirúrgico fue el ortopedista. Sin embargo, vale aclarar que todos estuvieron por debajo de 100 unidades relativas de luz, lo que significa que los procesos de lavado de manos son buenos. Como conclusión, aquí, siguiendo las recomendaciones de ustedes, encontramos que el tiempo estimado para un buen lavado de manos quirúrgicos es de 5 minutos. El 74% de las personas que se evaluaron lo hicieron. Encontramos también que el 26% lo hizo 3 minutos. Según los estudios realizados de lavado de manos quirúrgicos, encontramos que durante más de 3 minutos antes de la cirugía es suficiente para reducir recuentos bacterianos. Pero nuestra población, que hizo la gran mayoría un lavado de 5 minutos, evidenció muy buenos resultados. El frote de uñas se logró 3 veces solamente en una persona. Lo hicieron 2 veces, el 9%, una vez el 41% y nunca el 45%. Según Tanner, en su artículo publicado en el 2016, dice que el lavado de manos, incluyendo las uñas, disminuye el conteo bacteriano.
De hecho, un estudio realizado por Optum Alcan demostró que el lavado de manos quirúrgico, que incluye las uñas, reduce el número de unidades formadoras de colonias. Se pueden incluir cepillos o palillos o las mismas uñas. Uno de los propósitos de este trabajo fue evaluar si el lavado de manos quirúrgico elimina o reduce las unidades formadoras de colonias, pero esta disminución no fue estadísticamente significativa para esta institución, porque la población es muy pequeña. Además, no se demostró que la reducción de unidades formadoras de colonia esté directamente relacionada con la disminución de bacterias en las manos por no contar con pruebas microbiológicas. Muchas gracias.